Ahora crecerás espiritualmente. Os estaba contando un incidente que es absolutamente importante para poder entender mi vida y su funcionamiento, y todavía está vivo para mí. Por cierto, decía que todavía me acuerdo, pero la palabra acordarse no es correcta. Incluso puedo ver cómo ocurrió este incidente. Naturalmente, solo era un niño, pero eso no quiere decir que no haya que tomarlo en serio. En realidad, es la única cosa seria sobre la que jamás he hablado: el suicidio. A un occidental puede parecerle un poco descortés hacerle a un monje, que es casi como el papa de los jainistas, la siguiente pregunta. ¿Por qué no te suicidas? Pero sed benévolos conmigo. Dejadme que os lo explique antes de llegar a una conclusión o, si no, podéis dejar de escucharme. El jainismo es la única religión del mundo que respeta el suicidio. Ahora os toca sorprenderos a vosotros. Por supuesto, no lo llaman suicidio. Le dan un hermoso nombre metafísico, Santara. Estoy en contra, especialmente de la forma que se lleva a cabo. Es muy violento y cruel. Es curioso que una religión que cree en la no violencia predique el Santara, el suicidio. Podéis llamarlo suicidio metafísico, pero, al fin y al cabo, el suicidio es el suicidio. No importa qué nombre tenga. Lo que importa es que la persona ya no está viva. ¿Por qué estoy en contra? No estoy en contra del derecho del hombre a suicidarse. No. Debería ser uno de los derechos fundamentales del hombre. Si no quiero vivir, ¿quién tiene derecho a obligarme? Si quiero desaparecer, los demás me lo tendrían que facilitar en todo lo posible. Toma nota. Algún día me gustaría desaparecer. No puedo vivir para siempre. Precisamente el otro día alguien me enseñó una pegatina para el coche que decía: estoy orgulloso de ser americano. La miré más tarde, me eché a llorar. No soy americano y estoy orgulloso de no serlo. Tampoco soy hindú. Entonces, ¿quién soy? Estoy orgulloso de no ser nadie. Mi viaje me ha traído hasta aquí. A no ser nadie, a no tener casa, a la nada. He renunciado incluso a la iluminación, a la que no había renunciado nadie antes que yo. También renuncio a estar encendido, en honor a ese alemán idiota. No tengo religión, ni país ni casa. Todo el mundo es mío. Soy el primer ciudadano del universo. Ya sabéis que estoy loco. Podría empezar a emitir pasaportes para la ciudadanía universal. Lo he estado pensando. Se trataría de una tarjeta anaranjada que entregaría a mis anyasins a modo de pasaporte, para una hermandad universal opuesta a las naciones, las razas y las religiones. No me opongo a la actitud jainista hacia el suicidio, pero el método, su método es dejar de alimentarse. El pobre hombre tarda 90 días en morirse. Es una tortura. No se te podría ocurrir nada mejor. Ni siquiera a Adolf Hitler se le habría ocurrido una idea parecida. Para conocimiento de Debajeet, a Adolf Hitler se le ocurrió perforarle los dientes a las personas, sin anestesia, por supuesto. Todavía hay muchos judíos en el mundo a los que les perforaron los dientes sin más motivo que el de acongojarles. Pero, probablemente, Adolf Hitler no haya oído hablar de los monjes jainistas y de sus prácticas masoquistas. Son soberbias. No se cortan el pelo, sino que se lo arrancan con las manos. Fíjate qué excelente idea. Todos los años, los monjes jainistas se arrancan el pelo, la barba y el bigote, y todo el resto del cabello del cuerpo. Solo usan las manos. Están en contra de la tecnología. Dicen que es lógica, llevando la lógica al extremo. Y usar una cuchilla de afeitar es tecnología. ¿Lo sabías? ¿Alguna vez has considerado que una cuchilla de afeitar fuese un objeto tecnológico? Hasta los supuestos ecologistas se afeitan la barba, sin saber que están cometiendo un crimen contra la naturaleza. Los monjes jainistas se arrancan el pelo. Y no en privado, porque no tienen privacidad. Parte de su masoquismo consiste en no tener privacidad, en ser completamente públicos. Se arrancan el pelo mientras están desnudos en el mercado. La muchedumbre, por supuesto, les anima y aplaude. Y los jainistas, aunque sienten mucha conmiseración, incluso los puedes ver con los ojos llenos de lágrimas, inconscientemente también disfrutan de ello, y sin tener que comprar una entrada. Les aborrezco. Soy contrario a estas prácticas. La idea de cometer santara o suicidio, dejando de comer y de beber, no es otra cosa sino un proceso muy largo de autotortura. No puedo defenderlo. Pero defiendo, absolutamente, la idea de la libertad de morir. Considero que es un derecho de nacimiento, y antes o después todas las constituciones del mundo lo incluirán, lo tendrán que aceptar como el derecho de nacimiento más básico. El derecho al morir. No es un crimen.
Pero torturar a alguien, incluyéndote a ti mismo, es un crimen. Con esto entenderéis que no estaba siendo descortés, sino que estaba haciendo una pregunta muy oportuna. Ese día comenzó mi lucha contra todas las estupideces, tonterías y supersticiones. En pocas palabras, toda la basura religiosa. Basura es una palabra muy hermosa. Expresa mucho en pocas palabras. Aquel día empezó mi vida de rebelde, y seguiré siendo un rebelde hasta que me quede el último aliento. Incluso después, quién sabe. Aunque no tenga un cuerpo, tendré los cuerpos de miles de mis amantes. Puedo provocarles. Sabéis que soy un seductor, y puedo meterles ideas en la cabeza para los siglos venideros. Es exactamente lo que vaya a hacer. Mi rebelión no morirá con la muerte de este cuerpo. Mi revolución va a continuar más intensamente, porque entonces tendrá muchos más cuerpos, muchas más voces, muchas más manos para continuarla. Aquel día marcó un hito. Un hito histórico. Siempre que me acuerdo de ese día, lo asocio con el día que Jesús discutió con los rabinos en el templo. Era un poco más mayor que yo, quizá 8 o 9 años mayor. La forma en que debatió con ellos determinó el resto de su vida. No recuerdo el nombre del monje jainista. Podría ser Shanti Sagar, que significa océano de dicha. Aunque decididamente él no era así. Por eso me he olvidado de su nombre. No era más que un charco sucio, en vez de un océano de dicha, de paz o de silencio. Y, ciertamente, no era un hombre de silencio, porque se enfadó mucho. Shanti puede querer decir muchas cosas. Puede ser paz, puede ser silencio. Estos son los dos significados principales. Él carecía de ambos. No era pacífico ni silencioso en absoluto. Tampoco puedo decir que su interior estuviese exento de agitación, porque se enfadó tanto que me gritó y me dijo que me sentara. Nadie me puede mandar sentar en mi propia casa, le contesté. Yo te puedo decir que te vayas, pero tú no me puedes mandar que me siente. No te vaya a echar porque todavía tengo algunas preguntas. No te enfades, por favor. Acuérdate de tu nombre. Shanti Sagar, océano de paz y de silencio. Podría ser, al menos, una pequeña balsa. No dejes que te irrite un niño pequeño. Sin preocuparme de si estaba callado o no, le pregunté a mi abuela, que ahora ya estaba muerta de risa. ¿Tú qué dices, Nani? ¿Le debería hacer alguna otra pregunta o debería decirle que se vaya de nuestra casa? No se lo pregunté a mi abuelo, por supuesto, porque era su gurú. Mi Nani dijo. Pregúntale lo que quieras, y si no te contesta se puede marchar, la puerta está abierta. Esta es la mujer que yo amé. Es la mujer que me hizo un rebelde. Hasta mi abuelo se sorprendió de que me apoyara de esa manera. El así llamado Shanti Sagar se quedó callado en cuanto vio que mi abuela me apoyaba. No solo ella, los lugareños también se pusieron de mi parte inmediatamente. El pobre monje jainista se quedó absolutamente solo. Le hice alguna otra pregunta. Tú has dicho. No te creas nada antes de haberlo experimentado tú mismo, le recordé. Puedo ver la verdad que hay en eso, por eso te hice la pregunta. Los jainistas creen que hay 7 infiernos. Hasta el 6º infierno existe la posibilidad de volver, pero el 7º es eterno. Probablemente sea el infierno de los cristianos porque cuando entras en ese te quedas ahí para siempre. ¿Te has referido a los 7 infiernos? Continuó diciendo, y se me ocurre una pregunta. ¿Has visitado el 7º? En ese caso, no estarías aquí. Y si no has estado, ¿con qué autoridad puedes decir que existe? Deberías decir que solo hay 6 infiernos, no 7. Por favor, habla con propiedad. Di que solo hay 6 infiernos, o si insistes en que hay 7, demuéstrame que por lo menos un hombre, Shanti Sagar, ha regresado del 7º. Se quedó sin habla. No podía creer que un niño le hiciera una pregunta así. Ahora yo tampoco puedo creerlo. ¿Cómo se me ocurrió esa pregunta? La única respuesta es que no había sido educado y era totalmente inculto. La cultura te hace muy astuto. Yo no era astuto. Hice la pregunta que habría hecho cualquier niño inculto. La cultura es el mayor crimen que el hombre ha cometido contra los pobres niños. Puede ser que la última liberación del mundo sea la de los niños. Yo era inocente, totalmente inculto. No sabía leer ni escribir, ni sabía contar más que los dedos de la mano. Incluso ahora, cuando tengo que contar, empiezo con las manos y si me salto un dedo me equivoco. No pudo contestarme. Mi abuela se levantó y le dijo. Tienes que contestar a su pregunta. No pienses que solo la hace el niño. Yo también te lo estoy preguntando, y soy tu anfitriona. De nuevo tengo que hacer mención de una costumbre jainista.
Cuando un monje jainista va a una casa para recibir comida, después de comer da un sermón para bendecir a la familia. Este sermón va dirigido a la anfitriona. Mi abuela dijo: hoy soy tu anfitriona y te hago la misma pregunta. ¿Has estado en el séptimo infierno? Si la respuesta es que no, dilo sinceramente, pero entonces no puedes decir que hay 7 infiernos. El monje estaba tan perplejo y confundido porque una hermosa mujer le estaba haciendo frente, que decidió marcharse. Mi abuela le gritó: detente. No te vayas. ¿Quién le va a dar una respuesta al niño? Y todavía tiene que preguntarte algunas cosas. ¿Qué clase de hombre eres, escapándote de las preguntas de un niño? Ese hombre se detuvo. Yo le dije: retiro la segunda pregunta porque el monje no ha sabido contestar. Tampoco ha respondido a la primera, de modo que le haré la tercera. Tal vez la sepa contestar. Me miró y le dije: si me quieres mirar, mírame a los ojos. Se hizo un silencio, como el que hay aquí ahora. Nadie pronunció ni una palabra. El monje agachó la mirada y entonces dije: en ese caso, no te voy a preguntar. No has respondido a las 2 primeras preguntas y no quiero hacerte la tercera, porque no quiero que un huésped de esta casa se sienta avergonzado. La retiro. En realidad, me retiré de la reunión y me alegré mucho de que mi abuela me siguiera. Mi abuelo se despidió del monje y en cuanto se había ido entró apresuradamente en la casa y le dijo a mi abuela: ¿estás loca? Primero apoyas a este niño, que es un provocador de nacimiento, y después te marchas con él, sin ni siquiera despedirte de mi maestro. Mi abuela respondió: no es mi maestro, de modo que no me importa. Además, lo que tú consideras un provocador de nacimiento es la semilla. Nadie sabe cómo va a germinar. Ahora ya sé cómo germina. No puedes convertirte en un Buda, a menos que seas un provocador de nacimiento. Yo no soy un Buda como Gautama el Buda. Eso es demasiado tradicional. Yo soy Zorba el Buda. Soy la confluencia entre Oriente y Occidente. En realidad, no hago divisiones entre Oriente y Occidente, lo superior y lo inferior, el hombre y la mujer, lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo. No. 1000 veces no. No divido. Uno todo lo que ha sido dividido hasta ahora. Ese es mi trabajo. Ese día es enormemente importante para entender lo que me ha sucedido el resto de mi vida. Porque si no entiendes la semilla, no acertarás a ver el árbol y el florecimiento, y tampoco la luna a través de las ramas. Desde ese mismo momento he estado en contra de todo lo que sea masoquismo. Naturalmente, tuve conocimiento de esta palabra mucho más tarde, pero la palabra no tiene importancia. Siempre he estado en contra del ascetismo. Tampoco conocía esa palabra antes, pero no me olía bien. Sabéis que soy alérgico a todos los tipos de autoagresión. Quiero que los seres humanos vivan plenamente. Lo mínimo no es mi estilo. Vive al máximo, y si puedes sobrepasarlo, fantástico. Hazlo. No esperes. Y no pierdas el tiempo esperando a Godoy. Por esta razón siempre le digo a Asu: venga, adelante, vuélvele loco a Debajet. Por supuesto, yo no puedo volver loca a Asu. No se puede volver loca a una mujer, es imposible. Es ella la que vuelve locos a los hombres. Es su habilidad y es muy eficiente. Aunque se siente en el asiento de atrás, conducirá al conductor. Ya conoces a los conductores de la parte de atrás. Son los peores. Qué libertad cuando no hay nadie que conduzca al conductor. No se puede volver locas a las mujeres. Ni siquiera yo las puedo volver locas. De modo que es difícil. Aunque no dejo de decir: adelante, adelante, pero ella no escucha. Las mujeres son sordas de nacimiento. Siguen haciendo lo que se les antoja. Pero Debajet sí oye, no le estoy diciendo nada a él, pero sigue oyendo y le da un ataque de nervios. Ese es el método del cobarde. Yo digo que el límite de velocidad es el camino de lo mínimo. Si lo superas te ponen una multa. Lo mínimo es el método del cobarde. Si yo tuviera que decidir lo que para ellos es el límite más alto, para mí sería el límite mínimo. A los que fuesen por debajo del límite les pondría inmediatamente una multa. Estamos intentando alcanzar las estrellas, y ellos se quedan pegados a los carros de bueyes. Intentamos, y ese es el único propósito de la física, alcanzar finalmente la velocidad de la luz. A menos que la alcancemos, estaremos condenados. Si alcanzamos la velocidad de la luz podemos escaparnos de una Tierra y un planeta agonizante. La Tierra, los planetas, las estrellas morirán algún día. ¿Cómo te vas a escapar? Vas a necesitar una tecnología muy veloz. La Tierra morirá en apenas 4000 años. Hagas lo que hagas, nada podrá salvarla.
Cada día está más cerca de su muerte y tú tratas de moverte a 50 kilómetros por hora. Inténtalo a 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz. El místico los alcanza y de repente en su ser interno todo se vuelve luz y no hay nada más. Eso es el despertar. Yo estoy a lo máximo. Vive al máximo en todos los sentidos. Aunque te estés muriendo, hazlo a toda velocidad, no te mueras como un cobarde, salta a lo desconocido. No estoy en contra con la idea de acabar con la vida. Si alguien decide hacerlo tiene, naturalmente, todo el derecho. Pero estoy en contra, sin lugar a dudas, de convertirlo en una larga tortura. Shanti Sagar llevaba 110 días sin comer cuando se murió. Un hombre que tenga una salud normal es capaz de resistir sin comer 90 días. Si tiene una salud extraordinaria podría sobrevivir más tiempo. Por tanto, recordad que no fui grosero con este hombre. Mi pregunta era absolutamente correcta en ese contexto, y tal vez más porque no pudo contestarla. Aunque parezca raro, ese no fue solo el principio de mi cuestionar, sino también el principio de que la gente no me contestara. Nadie ha contestado a mis preguntas en los últimos 45 años. He conocido a tantas personas, de las que llamamos espirituales, y ninguna de ellas ha contestado jamás a mis preguntas. De alguna forma ese día determinó mi estilo, el resto de mi vida. Shanti Sagar se fue muy irritado, pero yo estaba enormemente feliz y no tenía por qué ocultárselo a mi abuelo. Nana, le dije, seguramente se ha ido totalmente enfadado, pero yo siento que tengo razón. Tu gurú solo era un mediocre. Deberías escoger a alguien que merezca un poco más la pena. Él se rió y dijo. Tal vez tengas razón, pero cambiar de gurú a mi edad no me parece muy práctico. ¿Tú qué piensas? Le pregunto a mi nani. Mi nani, siempre fiel a su espíritu, dijo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Si te das cuenta que lo que has escogido no está bien, cámbialo. De hecho, es mejor que lo hagas pronto, porque te estás haciendo mayor. No digas. Soy viejo, así que no puedo cambiar. Un hombre joven se puede permitir cambiar, pero un viejo no, y tú ya eres bastante viejo. Pocos años más tarde se murió, pero no tuvo valor de cambiar de gurú. Siguió con el modelo de siempre. Mi abuela solía picarle diciendo. ¿Cuándo vas a cambiar de gurú y de métodos? Sí, lo haré, contestaba él. Un día mi abuela le dijo. Déjate de bobadas. Nadie cambia a no ser que lo haga de golpe. No digas lo haré. O cambias o no cambias, pero debes ser claro. Aquella mujer se podía haber convertido en una fuerza poderosísima. Su destino no era ser una simple ama de casa. Su destino no era vivir en aquel pueblecito. Todo el mundo debería haber oído hablar de ella. Probablemente, yo sea su vehículo. Quizás se haya expresado por medio de mí. Me quería tanto que nunca consideré a mi verdadera madre como mi madre. Siempre he considerado a mi nani como si fuese mi verdadera madre. Cuando tenía que confesar algo, alguna maldad que le había hecho a alguien, solo se lo podía confesar a ella, a nadie más. Era mi persona de confianza. Le podía confiar todo, porque me he dado cuenta de una cosa. Que ella podía ser comprensiva. Debo haber hecho todas las cosas de las que es capaz una persona, y se lo contaba por las noches. Esto ocurría mientras vivía con ella, antes de ir a la universidad. No dormía nunca en casa de mi madre. Aunque al morirse mi abuelo, mi abuela se trasladó al mismo pueblo que el resto de la familia, yo me iba a dormir con ella porque le podía contar todas las travesuras que había hecho ese día. Bien hecho. Fantástico. Me dijo riéndose. Muy bien. Se lo tenía merecido. ¿Es cierto que se cayó en el pozo como me acabas de decir? Sí, pero no se ha muerto, le contesté. No importa, dijo ella, pero ¿has logrado que se cayera al pozo? Había un pozo en nuestro barrio que no tenía muro de protección. Por la noche era fácil caerse dentro. Yo desviaba a la gente hacia allí, y el que se había caído no era otro sino el hombre de las golosinas. Mi madre, quiero decir, mi abuela. Siempre me equivoco porque la considero como mi madre. Prefiero llamarla Nani, así no hay confusión. Hoy he conseguido que se cayera al pozo el hombre de las golosinas, le dije a mi Nani. Todavía me acuerdo de su risa. Se le saltaban las lágrimas. Es fabuloso, dijo ella, pero ¿está vivo o no? Está perfectamente, respondí. Entonces, no pasa nada. No te preocupes. Se lo merecía. Echaba tantas porquerías en las golosinas, que había que hacer algo, dijo ella. Más tarde le avisó. Te advierto que como no cambies de costumbres te volverás a caer al pozo. Pero a mí nunca me riñó por esto.
¿No me vas a decir nada? Le pregunté. No, contestó, porque te llevo observando desde que eras pequeño. Aunque hagas algo malo, lo haces con tanta razón y justo en el momento preciso, que incluso lo malo se convierte en bueno. Fue ella quien me dijo por primera vez que lo bueno en manos de un hombre malo se convierte en malo, y lo malo en manos de un hombre bueno se convierte en bueno. De modo que no os preocupéis de lo que hacéis. Tened en cuenta solamente una cosa: lo que estáis siendo. Esta es la gran cuestión, haceros ser. Todas las religiones se ocupan del ser. Si tu ser es correcto, y por correcto entiendo dichoso, silencioso, tranquilo y amoroso, entonces, todo lo que hagas será lo correcto. Desde ese momento, para ti ya no existirán los mandamientos, solo habrá uno. Sé y nada más. Sé con tanta totalidad que en esa misma totalidad no haya posibilidad de sombras. Entonces no podrás hacer nada mal. El mundo entero puede decirte que está mal, pero eso no importa. Lo que importa es tu ser. No me preocupa que crucificaran a Cristo porque sé que se sentía completamente a gusto consigo mismo incluso en la cruz. Estaba tan tranquilo que podía rezar. Padre, esa es la palabra que usaba para decir Dios. Para ser más exactos, ni siquiera decía Padre, sino Abba, que es una palabra mucho más hermosa. Abba, perdona a esta gente porque no saben lo que hacen. Recalca la palabra hacer, lo que hacen. Ay. No eran capaces de ver el ser del hombre que estaba en la cruz. El ser es lo que importa, lo único que importa. No creo que estuviese haciendo nada malo en ese momento de mi vida, cuando le hacía preguntas extrañas, molestas y enojosas, al monje jainista. Seguramente le ayudé. Quizá algún día sea capaz de entenderlo. Si hubiese tenido valor lo habría entendido ese mismo día, pero era un cobarde y se escapó. Desde entonces, mi experiencia ha sido esta. Todos los presuntos Mahatmas y santos son unos cobardes. No he conocido ni un solo Mahatma, hindú, musulmán, cristiano o budista, que podamos decir que es un verdadero espíritu rebelde. Si no eres rebelde, no eres religioso. La rebelión es la base de la religión, el tiempo no puede volver atrás, pero la mente sí. ¡Qué desperdicio! Darle una mente que no se olvida de nada a un hombre, que no solo se ha convertido en no mente, sino que incluso aconseja a los demás que renuncien a la mente. En lo que respecta a mi mente, recuerda, a mi mente, no a mí, se trata igualmente de un aparato como el que se está usando aquí. Mi mente no es más que la máquina, pero una máquina perfecta que le ha sido dada a un hombre que la va a desaprovechar. Por eso digo que es un desperdicio. Pero conozco cuál es el motivo. Si no tienes una mente perfecta, no podrás tener la inteligencia para descartarla. La vida está llena de contradicciones. No hay nada malo en eso. Le da más sabor. No hay ninguna razón por la que hombre y mujer sean dos. Podían haber sido como una ameba. Preguntadle a Devaraj. La ameba no es masculina ni femenina, solo hay una. Es igual que Mutananda, y todos los idiotanandas. La ameba es célibe, aunque tiene su propia forma de reproducirse. La cantidad de problemas que esto le causa a todos los médicos del mundo. Lo único que hace es comer, engorda cada vez más hasta que, de pronto, se divide en dos. Así es como se reproduce. Es realmente Brahmacharya, célibe. El hombre y la mujer podrían haber sido uno, como las amebas, pero entonces no habría poesía, solo reproducción. Por supuesto, tampoco habría conflictos, ni reproches, ni peleas. Pero la poesía que ha surgido es tan valiosa, que todos los conflictos, los reproches y las riñas valen la pena. Precisamente ahora estaba escuchando otra vez a Noor Jahan, la confianza que había entre nosotros, tal vez lo hayas olvidado, pero yo no. Todavía me acuerdo, al menos, un poco. Las palabras que me decías, quizá ya no te acuerdes de nada, pero su recuerdo es suficiente para mantener mi esperanza. El amor que había entre nosotros, Karar, ese amor, Karar es mucho más intenso de lo que pueda traducir la palabra amar. Mucho más apasionado. Sería mejor traducirlo por esa pasión o ese amor apasionado. Y Ramujmein Urtujmein te. Y el espacio que había entre tú y yo, el espacio, solo de vez en cuando los corazones están abiertos, existe un espacio. Por lo demás, la gente se comunica, pero no comulga. Hablan, pero no se escuchan. Hacen negocios, pero solo existe un vacío entre ellos, no hay una alegría desbordante. Worra, ese espacio, y Wokarar, ese amor apasionado. Quizá te hayas olvidado, pero yo me acuerdo. No puedo olvidar que me dijiste una vez. Eres la reina del mundo, la mujer más bella probablemente, ya no me puedas reconocer. Las cosas cambian, el amor cambia, los cuerpos cambian.
La naturaleza de la existencia es el cambio, estar en un flujo. Escucho esa canción justo antes de entrar en vuestro remolque, porque siempre la he adorado. Desde mi niñez. Creo que seguramente me trae memorias, sin duda lo hace. Ayer os estaba contando el incidente con el monje jainista. No he terminado de contaros la historia, porque al día siguiente tuvo que volver a casa de mi abuelo para mendigar comida. Os costará entender por qué tenía que volver si se había ido tan enfadado. Os tengo que explicar el contexto. Los monjes jainistas no pueden aceptar comida de nadie, excepto de otro jainista, y desafortunadamente para él, éramos la única familia jainista de ese pueblecito. No podía mendigar comida en ningún otro sitio, aunque le habría gustado, porque iba contra su disciplina. Por tanto, tuvo que volver, muy a su pesar. Mi nani y yo estábamos esperando en el piso de arriba, mirando por la ventana porque sabíamos que volvería. Mi nani me dijo: «Mira, ahí viene». «Bueno, ¿qué pregunta le vas a hacer hoy?» «No lo sé», le dije. «Primero le dejaremos comer, y después, por cortesía, tendrá que dirigirse a la familia y a los que se hayan congregado allí». Después de la comida, los monjes jainistas pronuncian un sermón de agradecimiento. «No te preocupes», le dije, «ya encontraré algo que preguntarle. Primero déjale que hable». Habló con mucha cautela y brevedad, lo cual era poco habitual. Pero hables o no, si alguien te quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Puede cuestionar tu silencio. El monje estaba hablando de la belleza de la existencia, creyendo, probablemente, que eso no daría lugar a ninguna discusión. Pero sí lo hizo. Me puse de pie. Mi nani se reía desde el fondo de la habitación. Todavía me acuerdo de su risa. ¿Quién ha creado este bello universo?, le pregunté al monje. Los jainistas no creen en Dios. Para la mente occidental de los cristianos es difícil comprender que una religión no crea en Dios. El jainismo es muy superior al cristianismo. Por lo menos no cree en Dios, ni en el Espíritu Santo ni en las demás tonterías. El jainismo, lo creáis o no, es una religión atea. Ser ateo y, no obstante, religioso, parece entrar en contradicción, es ilógico. El jainismo es ética pura, moralidad pura, sin ningún Dios. De modo que cuando le pregunté al monje jainista: ¿quién ha creado esta belleza?, obviamente respondió lo que yo suponía: nadie. Esa es la respuesta que estaba esperando y le dije: ¿es posible que una belleza semejante no haya sido creada por nadie? Por favor, no me malinterpretes, acertó a responder. Esta vez se había preparado. Parecía más seguro. Por favor, no me entiendas mal, dijo, no estoy diciendo que nadie sea alguien. ¿Os acordáis de la historia de Alicia a través del espejo? La reina le pregunta a Alicia: ¿cuándo venías de camino te has encontrado con alguien que viniera de verme? Alicia le contesta: con nadie. La reina le miró confundida y dijo: qué extraño, entonces Lana debería haber llegado antes que tú, y todavía no está aquí. Alicia se sonrió como una típica señora inglesa, pero, por supuesto, solo espiritualmente. Manteniendo seria la expresión, dijo: señora, nadie es nadie. Claro, contestó la reina, ya sé que nadie tiene que ser nadie, pero ¿por qué tarda tanto? Parece que nadie anda más despacio que tú. Alicia se olvidó por un momento y dijo: nadie anda más rápido que yo. Esto sí que es extraño, exclamó la reina. Si nadie anda más rápido que tú, ¿cómo es que todavía no ha llegado? En ese momento Alicia entendió la confusión, pero ya era demasiado tarde. Le volvió a repetir: señora, por favor, recuerde que nadie es nadie. Ya sé que nadie es nadie, dijo la reina. Pero la pregunta es: ¿por qué no ha llegado todavía? Yo le dije al monje jainista: ya sé que nadie es nadie, pero, hablas con tanta belleza, con tantas alabanzas de la existencia, que me sorprende, porque se supone que los jainistas no deben hacerlo. Da la impresión que, debido a la experiencia de ayer, has cambiado de táctica. Puedes cambiar de táctica, pero no me puedes cambiar a mí. Sigo preguntando. Si nadie ha creado el universo, ¿cómo ha llegado a existir? Él miró en todas las direcciones. Todo el mundo estaba callado excepto mi nani, que se estaba riendo estrepitosamente. El monje me preguntó: ¿y tú sabes cómo ha llegado a existir? Siempre ha estado ahí, le respondí, no ha sido necesario que apareciera. Después de 45 años puedo confirmar esa frase, después de la iluminación y la no iluminación, después de haber leído mucho y haberlo olvidado todo, después de conocer lo que es y, ponerlo en mayúsculas, ignorarlo. Puedo seguir diciendo lo mismo que dije de niño.
El universo siempre ha estado ahí, no ha necesitado ser creado ni venir de ningún lugar, simplemente es. El tercer día, el monje jainista no se presentó. Huyó de nuestro pueblo hasta el siguiente pueblo, donde había otra familia jainista. Pero debo rendirle homenaje. Sin saberlo, inició a un niño en su viaje hacia la verdad. Desde aquel día he hecho esa misma pregunta a muchas personas, y he tenido que hacer frente a la misma ignorancia. Grandes eruditos, sabios y destacados Mahatmas venerados por miles de personas, pero incapaces de responder una simple pregunta hecha por un niño. En realidad, las preguntas auténticas nunca han sido contestadas, y puedo predecir que nunca se contestarán, porque ante una pregunta auténtica la única respuesta es el silencio. No el silencio estúpido del erudito, del monje o del Mahatma, sino tu propio silencio. No el silencio del otro, sino el silencio que crece en tu interior. Por lo demás, no hay ninguna respuesta. Y el silencio que crece en tu interior es una respuesta para ti y para aquellos que se funden con amor en tu silencio. Por otra parte, no es una respuesta para nadie más que para ti. Ha habido, en el mundo, mucha gente silenciosa que no ha sido de gran ayuda para los demás. Los jainistas les llaman ariantas, los budistas les llaman aratas. Ambas palabras significan lo mismo. Los idiomas difieren un poco. Uno es Prakrit y el otro es Pali, o son idiomas vecinos o más bien hermanos. Arianta, arata. Vosotros mismos os podéis dar cuenta de que se trata de la misma palabra. Ha habido ariantas y aratas. Habían encontrado la respuesta pero no eran capaces de revelarla, y si no eres capaz de anunciarla desde el tejado, tu respuesta no es de gran valor. Es simplemente la respuesta de una persona dentro de una multitud, donde todo el mundo tiene muchas preguntas. El arianta se muere pronto, y con él su silencio. Desaparece como cuando escribes encima del agua. Se puede escribir, puedes firmar en el agua, pero cuando has terminado de escribir tu firma ya no está ahí. El verdadero maestro no solo conoce, sino que ayuda a conocer a miles de personas. Su conocimiento no es particular, está abierto a todos los que están listos para recibirlo. Ahora sé la respuesta. He acarreado con la pregunta desde hace miles de años, en un cuerpo, en otro cuerpo, de cuerpo en cuerpo, y por primera vez ha sucedido la respuesta. Ha sucedido porque he preguntado insistentemente sin miedo a las consecuencias. Estoy rememorando estos incidentes para haceros conscientes de que si uno no pregunta con totalidad a todo el mundo, es difícil que se pregunte a sí mismo. Cuando te echan de todas las puertas, cuando todas las puertas están cerradas o en todas partes te dan portazos, finalmente te vuelves hacia adentro, y ahí está la respuesta. No está escrita. No encontrarás una Biblia, una Tara, un Corán, un Gita, un Tao Te Ching o un Dhammapada, no, allí no encontrarás nada escrito. Tampoco te vas a encontrar a nadie. A un dios o una figura paternal que te sonría, te dé palmaditas en la espalda y te diga: bueno, hijo mío. Muy bien, has vuelto a casa. Te perdono todos tus pecados. No, allí no vas a encontrar a nadie. Lo que vas a encontrar es un silencio inmenso, abrumador, tan espeso que parece que lo puedes tocar, como a una mujer hermosa. Lo puedes sentir como una bella mujer, solo es silencio, pero muy tangible. Cuando desapareció el monje del pueblo nos reímos sin parar durante días, sobre todo mi nani y yo. Era como una niña. Debía tener cerca de 50 años, pero era como si su espíritu no hubiese crecido. Se rió conmigo y dijo: has hecho bien. Todavía recuerdo la espalda del monje mientras huía. Los monjes jainistas no son hermosos. No pueden serlo, todo su enfoque es repugnante, sencillamente repugnante. Incluso su espalda era repugnante. Siempre he amado todo lo bello donde quiera que se encuentre, en las estrellas, en el cuerpo humano, en las flores, o en el vuelo de un pájaro, donde sea. Soy un descarado adorador de la belleza, porque no sé cómo se puede conocer la verdad si no amas la belleza. La belleza es el camino hacia la verdad. El camino y la meta no son diferentes. A la larga el camino mismo se convierte en la meta. El primer paso es también el último. El encontronazo, sí, esta es la palabra correcta, el encontronazo con el místico jainista fue el primero de otros muchos encontronazos, jainistas, hinduistas, musulmanes y cristianos. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por tener una buena discusión. No os lo creeréis, pero a los 27 años, después de haberme iluminado, fui circuncidado para entrar en una orden sufí musulmana donde no admitían a nadie que no hubiese sido circuncidado. De acuerdo, les dije, hacedlo. Este cuerpo se destruirá de todas formas y solo le vais a quitar un pedacito de piel. Podéis cortarlo, pero quiero entrar en la escuela.
Ni siquiera ellos me podían creer. Creedme, insistí, estoy preparado. Cuando empecé a discutir exclamaron. Estabas muy dispuesto para la circuncisión y, sin embargo, no estás dispuesto a aceptar nada de lo que decimos. Es mi forma de ser, repliqué. Siempre estoy dispuesto a dar un sí para lo no esencial, pero soy absolutamente inexorable para lo esencial, nadie me puede obligar a decir que sí. Por supuesto, me tuvieron que expulsar de la supuesta orden sufí, aunque les dije. Con mi expulsión, estáis declarando al mundo que sois pseudo-sufís. Estáis expulsando al único sufí auténtico. En realidad, yo os expulso a todos. Se miraron desconcertados. Pero es cierto, yo no había entrado en su orden para conocer la verdad. Ya la conocía. Entonces, ¿por qué había entrado? Sencillamente, porque allí tenía buena compañía con la que discutir. He disfrutado discutiendo desde mi infancia. Puedo hacer cualquier cosa con tal de tener una buena discusión. Pero qué difícil es encontrar un buen ambiente para discutir. Ingresé en la orden sufí, lo confieso, ahora, por primera vez, e incluso permití que me circuncidaran esos idiotas. Utilizaron un método tan primitivo que tuve que padecer más de 6 meses. Pero eso no me importó. Mi única preocupación era conocer el sufismo desde dentro. Qué lástima. No he podido encontrar un verdadero sufí en toda mi vida. Pero esto no se aplica solo a los sufís, tampoco he encontrado un verdadero cristiano ni un verdadero hasidista. J. Krishnamurti me pidió que nos encontrásemos en Bombay. Parmananda, un amigo común, me hizo llegar su mensaje. Parmananda, le dije, vuelve y dile a Krishnamurti que si quiere que nos veamos debería venir él aquí, sería lo apropiado, en vez de pedirme que vaya de verle. Pero él es mucho más viejo que tú, dijo Parmananda. Vete a verle y no contestes en su nombre, dije. Si te dice que es más viejo que yo, entonces no vale la pena ir, porque el despertar no es ni más viejo ni más joven. Siempre es igual, completamente nuevo, eternamente nuevo. Se fue y jamás volvió, porque ¿cómo iba a venir Krishnamurti a visitarme, siendo un hombre mayor? Y, a pesar de todo, era él el que me quería conocer. Es interesante, ¿no os parece? Nunca tuve interés en conocerle, si no, lo habría hecho. Me quería conocer y, sin embargo, quería que fuese a donde él estaba. Coincidiréis conmigo en que esto es demasiado. Parmananda nunca volvió con una respuesta. Cuando le vi al día siguiente le pregunté, ¿qué ha pasado? Krishnamurti se enfadó tanto, me respondió, estaba tan furioso, que no le volví a preguntar. Era él el que me quería conocer. A mí me habría encantado verle, pero nunca quise ir por la sencilla razón que no me gusta ir a visitar gente, aunque se trate de J. Krishnamurti. Me gusta lo que dice, me gusta lo que es, pero nunca he tenido el deseo de conocerle, por lo menos no le he encargado a nadie que le dijera que viniese, porque, en ese caso, la solución es sencilla. Voy a verle. Él quería conocerme, quería verme y, sin embargo, quería que yo fuese a donde él estaba. Eso nunca me ha gustado ni me gustará. Se originó, al menos por su parte, un antagonismo hacia mí. Desde ese día empezó a hablar en contra mía. En cuanto ve a mi sannyasin se comporta como si fuese un toro. Ya sabes lo que sucede cuando ondeas una bandera roja delante de un toro. Lo mismo le ocurre a él cuando ve a uno de mis sannyasins vestido de rojo. De pronto, se enfurece. Yo digo que debe haber sido un toro en su vida pasada. Todavía no se ha olvidado de su antagonismo con el color rojo. Esto comenzó el día que me negué a ir a conocerle. Antes de eso, nunca había hablado en mi contra. En lo que a mí respecta, soy un hombre libre. Puedo hablar a favor de alguien y acto seguido en su contra, sin que esto me cause ningún problema. Me encantan las contradicciones y todo tipo de incongruencias. J. Krishnamurti está contra mí, pero yo no estoy contra él. Le sigo queriendo. Es una de las personas más bellas del siglo XX. No creo que se le pueda comparar con ninguna otra persona viva, pero tiene una limitación y esa limitación ha sido su ruina. Su limitación es que pretende ser completamente intelectual y eso no es posible cuando intentas ascender, cuando quieres ir más allá de las palabras y de los números. Krishnamurti debería estar más allá, un poco más allá, pero está atado a la intelectualidad victoriana. Su intelectualidad ni siquiera es moderna, sino victoriana. Ya ha cumplido casi un siglo. Dice tener suerte por no haber leído los Upanishads, el Gita o el Corán. Entonces, ¿a qué se dedica? Os lo voy a decir. Lee novelas policíacas de tercera categoría. No se lo digáis a nadie, por favor, si no se dará cabezazos contra la pared. No me preocupa su cabeza sino la pared.
En lo que respecta a su cabeza, ha estado padeciendo migraña los últimos 50 años, esto es más de lo que yo he vivido, hasta tal punto, que cuenta en su diario que, muchas veces, se ha querido dar cabezazos contra la pared. Sí. Me preocupa la pared. ¿Por qué padece migraña? Porque es demasiado intelectual, simplemente por eso. No es el caso del pobre Asesh, el que me construye las sillas. También tiene migraña, pero lo suyo es físico. La migraña de J. Krishnamurti es espiritual. Es demasiado intelectual. Te puede dar una migraña simplemente con escucharle. Si no te da una migraña después de oír un discurso de J. Krishnamurti es que ya estás iluminado o no tienes cabeza. Lo segundo es más probable. Lo primero es más difícil. La migraña de Asesh se puede curar, pero la de Krishnamurti es irreversible. No tiene curación. Aunque ahora ya no es necesario, porque es muy viejo y está acostumbrado a vivir con migraña. Ya es como si fuese su mujer. Si le quitas la migraña se quedará solo, viudo. No debemos hacerlo. Su migraña y él están casados y se morirán juntos. Os decía que mi primer encuentro con el monje jainista fue el inicio de una larga serie de encuentros con muchos presuntos monjes. Con farsantes. Todos adolecen de intelectualidad, y yo he nacido para que bajen de las nubes. Pero es casi imposible hacerles entrar en razón. Probablemente, no quieren porque tienen miedo. Quizá les resulte muy ventajoso no tener sensibilidad ni inteligencia. Se les respeta como si fuesen santos. Para mí no son más que estiércol de vaca sagrada. El estiércol de vaca tiene algo bueno, que no huele. Os recuerdo que soy alérgico a los olores. El estiércol de vaca tiene una característica buena, que es analérgico. ¿Cuál es la palabra correcta, de Baraj? Analergénico, oso. Eso es, analergénico. Mi nani no era realmente una mujer hindú. Occidente no le habría resultado tan ajeno. Tened en cuenta que era totalmente inculta, probablemente por eso era tan perspicaz. Tal vez viera en mí algo que yo no advertía todavía. Quizá me quería tanto por eso, no lo sé. Ahora ya no está viva. Pero sí sé una cosa. Que no quiso volver al pueblo tras la muerte de su marido. Se quedó en el pueblo de mi padre. La tuve que dejar ahí, pero cada vez que volvía le preguntaba. Nani, ¿nos volvemos al pueblo? Siempre respondía. ¿Para qué? Tú estás aquí. Esas tres palabras retumban en mi interior como una música que resuena. Tú estás aquí es lo mismo que os digo a vosotros. Ella me quería. Vosotros sabéis que nadie os quiere más que yo. Es hermoso. Nunca habéis estado aquí. Qué lástima, ojalá pudiera invitaros a este espacio himalaico. Ahora es un espacio de enorme belleza, pobre de Bajeet, todavía oigo su risilla. Dios mío. ¿No existe un fármaco que, al menos, me impida oír esa risilla? No creáis que me he vuelto loco. Ya lo estaba. ¿Veis? Mi locura y la vuestra son totalmente distintas. Tomad nota. Hasta Rasputín sería Sanyasin si estuviese vivo, quiero decir que habría sido Sanyasin. Nadie, sin excepción, me puede engañar. Soy el tipo de persona que, incluso en el momento de su muerte, dirá, basta, basta por hoy,